Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada para este segundo tramo. Ella es Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, ABPU. Bienvenida. Buenas tardes. Porque nosotros hace poquito, muy poquito, recibíamos al presidente del sindicato, ¿no? El secretario general de AEBU, ante toda esta crisis realmente bien compleja que está viviendo el sector. Y escuchábamos su perspectiva y lo que quedaba como en el aire planteado era que había soluciones y que la solución pasaba por que de alguna manera los bancos aporten más, que de alguna manera el comportamiento de los bancos era inmoral, utilizó esa palabra, que se podía llegar a solucionar esta situación de esa manera, ¿no? Que renunciar a tanta ganancia, de alguna, y bueno, sí, subiendo el aporte. Ojo que son dos aportes distintos, ¿no? Bueno, ahora vamos a interiorizarnos un poco más sobre cuán cierto es o no esta mirada que tiene AEBU, cuáles son las posibilidades reales que tienen para poder subsanar esta situación, si es subsanable, a costa de quién o qué tipo de acuerdo podría lograrse para, de alguna manera, bueno, que no sea lo que plantea AEBU, y que no quede en el imaginario, que tampoco seamos nosotros, porque creo que los propios protagonistas entienden que no le pueden pedir a la población que les salve la pisada. Y además queda una pregunta también en el aire, ¿no? Si esto ya lo sabían de hace tanto tiempo, porque también dio cuenta de eso el secretario de AEBU, si hace años saben que esto iba a ocurrir, ¿por qué se dejó llegar tan sobre el límite? Tengo entendido que en unos meses se le acaban los fondos a la caja. Entonces, dirán, la pandemia en el medio. Nadie puede prever una pandemia, estamos de acuerdo. No lo sé. ¿Qué tanto realmente en el sector golpeó la pandemia? No lo sé. Pero bueno, son muchas preguntas entonces para hacerle a Bárbara Mainzer. Muchas gracias por estar aquí, Bárbara. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos. Tal vez no te haga las preguntas en el orden ideal, pero las voy a hacer desde el orden de lo que a la gente más le importa, ¿no? O lo que está muy instalado en el imaginario colectivo, y entonces desde afuera es más fácil formar una opinión y capaz que no es la opinión más objetiva por la desinformación. ¿Es verdad que la conducta de los bancos es inmoral? ¿Es verdad que siempre tienen espalda para poder seguir aportando más? La conducta de los bancos, a ver, los bancos aportan y mucho a la caja bancaria. Yendo al aporte de los bancos, sí. Como tú bien dijiste, hay dos tipos de aportes. El aporte patronal, que en el país es 7,5%, para los bancos es 25,25%. O sea, ya en el sector la aportación patronal es muchísimo mayor al común de las empresas, ¿no? Y adicionalmente hay una prestación complementaria patronal, que la es PCP. La PCP, que es un impuesto adicional que se vuelca a la caja bancaria, que en el caso de los bancos privados es más o menos 22 puntos más. Entonces, sí, pero ahí hay una ley, y de esto se agarran también quienes defienden la otra parte, que permitiría ampliar ese aporte por CPC hasta el 4%. ¿Qué pasa con eso? Es así. A ver, déjame terminar un poquito. El aporte hoy de los bancos es equivalente a 47% del sueldo, más de 6 veces más lo que es el aporte de cualquier empresa. Los costos que enfrenta el sistema bancario uruguayo son altísimos a nivel global. Y el sistema de seguridad social más caro del mundo es el sistema de caja bancaria, no hay un sistema así en el resto del mundo. Si la PCP se subiera al 4 por 10.000 por mes... Sí, que es lo que prevé la ley, que es el máximo, ¿no? Sí, equivaldría a una tasa de aportes de 60%. Pero, ¿qué implica la PCP? La PCP se calcula sobre los activos. ¿Y cuál es la mayor parte de los activos de los bancos? Los créditos. Claro. Entonces, al final del día, lo paga toda la población. Pero además, se carga sobre todos los seguros. Si tú contratas un seguro para tu auto, para tu casa, un seguro de vida, cuando vas a una compañía de crédito al consumo a pedir un crédito, y en particular, uno de los temas que ha sido, bueno, muy debatido, también se carga sobre las jubilaciones de todos los que se jubilan por AFAP, a través del Banco de Seguros del Estado. Entonces, lo que dicen es que hay un subsidio cruzado de la población en general para la población de caja bancaria, que es una población de mayores ingresos. Entonces, ¿por qué no por ley
se puede subir la PCP, claro que sí. Y además, la lógica de subir los impuestos siempre podría estar. O sea, siempre en teoría lo puedes resolver cargando más impuestos. Pero llega un momento, o sea, desde hace muchísimo tiempo lo sabemos, que llega un momento donde si aumentas tanto la carga impositiva, al final a veces hasta te reduce la recaudación total. Y además hay otro tema más con aumentar la carga impositiva aún más. Dentro del diagnóstico de la situación actual de caja bancaria es que ha disminuido la cantidad de trabajadores en el sector financiero. Sí. Y ¿Eso es revolución tecnológica puntualmente? ¿Solamente? No, o sea, hay dos partes. Uno es la revolución tecnológica, que agradezcamos que está eso porque puedes dar más y mejores servicios. O sea, es muy buena, pero una parte es la tecnología, claro que sí. Pero la otra parte es los altísimos costos laborales. Son un desincentivo muy fuerte a contratar personal. Entonces, los altos costos laborales derivaron en menor cantidad de empleo y al final en detrimento de la caja bancaria. Entonces, si tú seguís aumentando los costos, la respuesta va a ser evidente. Perdóname que traiga a colación algo que siempre está sobre la mesa en estos debates que tienen que ver con... Porque a quienes no les gusta mirarlo de esta manera y otros lo instalan de esta manera. A mayor salario, menor empleo. Por esta misma lógica que aplicás. ¿Por qué no funcionaría para el resto del mundo y sí funcionaría para los bancos? Es más o menos así, porque, a ver, el punto no es la cuantía del salario, sino el valor que agrega ese salario. O sea, las personas que trabajan muy bien y muy calificadas y ganan mucho, o sea, el punto no es la cuantía del salario. Aparte, en los costos laborales está todo. Está el salario más todos los aportes, ¿sí? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, la tecnología. Tecnología es un sector bien pago y, sin embargo, hay un montón de puestos de trabajo que no se han podido cubrir. Tiene que ver con... el sector tecnológico es un sector con muy poca rigidez laboral. El sector bancario tiene una rigidez laboral altísima. Además de ser costosísimo, la rigidez laboral es altísima. Entonces, son muchas las cosas. Bien, otra cosa que se instala por allí en el imaginario es, bueno, que son los que tienen las jubilaciones mejores. ¿Es verdad? Sí, bueno, porque me lo negó el invitado el otro día. No, bueno, perdón. En caja bancaria, la reforma del 2008, una de las cosas que hizo, además de aumentar aportes, es incluir a otros colectivos, que además muchos de los demás colectivos manifestaron para no ser incluidos en caja bancaria, ¿no? En su momento fue muy debatido y, bueno, fueron incluidos. Entonces, ¿qué sectores, por ejemplo? Todos los de las compañías de crédito al consumo, por ejemplo. Entonces, tú adentro de ahí aumentaste la población enormemente. Bueno, básicamente... parte de la solución fue tener más gente aportando. Sí. Entonces, tú, adentro de caja bancaria, tenés a los bancarios, que eso sí es un subsector con salarios mucho más altos. En todo el mundo el sector bancario tiene salarios más altos, pero en particular en Uruguay son extremadamente altos y los aportes son, altísimos. Y después tenés a todas compañías de seguros, de crédito al consumo, etc. Entonces tú tenés una población muy heterogénea, es verdad. Hoy en día, el otro día salió el dato, y es público, la jubilación promedio en el BPS, en la caja bancaria es de 120.000 pesos, es 4 veces mayor a la jubilación promedio del BPS, incluyendo los bancarios y los demás, que hoy en día... Lo que será entonces la jubilación de los bancarios, porque si todos los demás son empresas que no son propiamente dicho bancarios, y llegar a ese prorrateo... Como fueron incorporadas hace no tanto, tú tenés mucho más porcentaje de bancarios, ¿no? Pero sí, las jubilaciones de bancarias son... Y ese también es parte de la situación actual de caja bancaria, que como tú bien decías, la situación financiera es muy delicada. ¿Cuánto le queda realmente de reservas? Poco, muy poco. ¿Y qué pasa si se terminan? A ver, en Uruguay, pensar que no se van a pagar las jubilaciones no parece ser una opción. Entonces, lo primero, acá... Tranquilizar a la gente. Por supuesto que sí. ¿Tá? Y acá todos tenemos vocación de apoyar y, de hecho, los bancos ya se comprometieron a poner decenas de millones de dólares para ayudar. ¿Cuál es el punto? Los bancos claramente todos van a aportarlo. Lo dijimos claramente, los públicos y los privados. El punto que hace la Asociación de Bancos es... Hace 30 años que se está alertando la situación financiera de caja bancaria. En 1995 se hizo una reforma del régimen general y se reformó el régimen general y quedó la reforma de las paraestatales para más adelante y nunca se hizo. En el 2007 la Asociación de Bancos presentó un proyecto para reformarla. En el 2008 se reformó de otra forma. Julio de Brun, que era el director ejecutivo en ese momento, yo estuve leyendo su comparecencia en el Parlamento y él decía que
la reforma era un parche financiero y que en poco tiempo íbamos a estar en esta situación de vuelta. En el 2016, el director ejecutivo de entonces, Jorge Ottavianelli, hizo una ronda con todo el gobierno Caja diciendo tenemos que reformar, todavía había superávit. Sí. Entonces, un poco lo que decimos hoy es, no podemos seguir pateando la pelota. Lo que precisamos acá es... Y después yendo a la reforma del 2008. La reforma del 2008, las proyecciones daban que no iba a haber nunca más un problema. Sí. Los déficits iban del 24 al 29, o sea, el año que viene empezarían los déficits. Y la verdad que las reservas de ninguna manera llegaban a ningún punto crítico. Bueno, la realidad mostró que en 2018, mucho antes de la pandemia y mucho antes de nada, ya volvieron los déficits. ¿Tá? Y estamos proyectando... ¿Y cuál fue el error en la proyección entonces? ¿Qué se comieron? Bueno, a ver, yo lo que te voy a decir es un dato de la realidad. Julio Brun fue al Parlamento y dijo, acá vamos a terminar con un problema en poco tiempo. Las proyecciones de 40 años daban ningún problema, un déficit pequeño y financiable, pero muy pequeño y financiable, y en el 2018 estábamos con un déficit. Y la verdad es que hoy tenemos un horizonte de 10 años más de déficit. Y yo lo que planteo es 15 años de déficit. ¿Es un problema financiero o es un problema económico? Claro, es de liquidez, de financiero o económico, está bien, ¿no? Claro. A ver, si es un problema de liquidez, tú te das vuelta y sacas un crédito, exacto, porque la caja bancaria lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Quién le va a prestar a una entidad en esta situación? ¿Sí? No es o sea, si fuera un problema de liquidez, no estamos acá hablando con esta problemática. Exacto. Eso es un dato de la realidad también. Bueno, es estructural como lo es en todas las cajas, básicamente, ¿no? Como es en el sistema en general. A ver, en particular esta caja, por sus particularidades, el problema estructural que tú decís es así por una cosa muy buena. Somos cada vez más longevos, vivimos cada vez más tiempo. Cuando se inventaron los sistemas de pensiones, digo, no llegaba casi nadie a jubilarse y entonces... Pero con el paso del tiempo vivimos cada vez más. Entonces es lógico que los sistemas se reformen. A ver, es natural que si el mundo cambia, los sistemas cambien. Pero hay que hacerlo con tiempo y no con el agua al cuello cuando ya no tenés más opciones. Porque las variables poblacionales son bastante más fáciles de proyectar que el resto. Y yendo para cerrar un poquito esto, ¿cuál es el problema particular de Caja Bancaria? Bueno, es un colectivo muy particular, no es el propio de la economía. Entonces, un shock a esta industria le pega bastante más, pero es la población más longeva de todo el país. Hoy hay más pasivos que activos, hay más de 19.500 pasivos y apenas más de 18.000 activos y el ratio es cada vez peor. Y esto era predecible, además de jubilaciones altas. Y hoy en día, si tuviéramos el aporte normal de 7,5... En vez del 25. En vez del 25, y en vez de, perdón, en nuestro caso 47 y 17,5, no alcanzaría ni para pagar el 30% de las prestaciones. El tema con la caja bancaria es que tú tuviste los bancos con una manguera así inyectando plata sin parar y por eso esto no saltó antes. Pero que la caja tiene un problema estructural... o sea, cuando tú tenés algo que funciona con una inyección de liquidez y con costos altísimos, bueno, es evidente que en algún momento vas a terminar con un problema. Y el problema es ahora bastante grande y estás entre qué haces con los derechos que entienden adquiridos muchos de los trabajadores, qué se hace con el futuro y este déficit a 15 años previsto, quién va a financiar esto, cuáles son los arreglos posibles. Me gustaría abrir el panel para que hagan las preguntas que tengan, Pepe. Sí, la invitada respondió una de las preguntas que le iba a hacer si se trataba de una situación financiera o económica, porque AEU dice que esto es financiero y que con, digamos, el plazo de 10 años, el 2033, teniendo el oxígeno para transcurrir durante estos 10 años, recuperaría, digamos, la pérdida que está teniendo hoy. Pero al margen de eso, que ya lo respondiste y muy claramente, hay un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEU que señala que los bancos privados tuvieron durante el 2022 una ganancia de 245.3 millones de dólares, lo cual hace que sea 37.5 millones de dólares más que en el 2021 y que entienden que además el número de depósitos aumentó, como así también el otorgamiento de los créditos y que esto coloca a la plaza financiera uruguaya en relación a la región como una de las más firmes y más prósperas, y también a nivel mundial en cantidad de población, ¿no? en esa relación. Quería saber si ustedes opinan que este informe es realmente certero en la visión que tiene al respecto. Los datos que tú mencionaste son así. Ahora, la interpretación de los datos es un poco donde quizás discrepo.
A ver, que la plaza financiera uruguaya es tremendamente sólida y referente en la región, también es verdad. Ahora, el dólar se ha depreciado frente al peso. Entonces, cuando uno mide ganancias en dólares, es diferente que ganancias en términos reales, salvando eso. Pero mira los números de otra forma. Todas esas ganancias representan 1% de los activos. Los bancos privados en Uruguay tienen un patrimonio superior a los 2.000 millones de dólares. Entonces, por más que en dólares puede parecer una ganancia elevada, en términos relativos, en el contexto internacional no es elevada, ¿sí? En general, como porcentaje del patrimonio, las ganancias fueron 13% y el accionista, los accionistas de los bancos en general requieren ganancias superiores a eso. Y hay un tema también. Hay una diferencia importante entre ganancias contables y ganancias económicas. Uno es la ganancia que te da la contabilidad y otra es cuando tú miras ¿cuál es el costo de mi capital? ¿Cuál es el riesgo que asumo? ¿Qué es el retorno que requiere el accionista? Porque todo el mundo para invertir requiere un retorno. Hoy en día, el bono del Tesoro americano, libre de riesgo, a un mes te rinde más de 5%. Es evidente que si tú vas a hacer una inversión de riesgo e invertir en un país dinero de largo plazo, empleando y asumiendo todo el riesgo que asumís, tú vas a pedir una rentabilidad. Y la realidad es que Uruguay la rentabilidad es magra en el contexto internacional y además no tenemos la escala que tienen Brasil, México u otros. Si en Brasil tuvieras rentabilidad magra, pero con esa escala es otra cosa. Y la prueba también es que cuando hace 15 años en la Asociación de Bancos eran 11 bancos. Hoy es casi 40% menor el número de bancos. Hace 20 años en el país había más de 20 bancos. Hoy es la mitad del número. Entonces, ¿tú ves algún banco queriendo entrar al país porque las rentabilidades son extraordinarias? No, claramente la realidad es no. Entonces, todos los que quieren invertir piden ser compensados y en Uruguay esa compensación es magra, ¿sí? Y después otra cosa, todos los que piensan que son ganancias extraordinarias también, todos estos bancos privados son de primera línea, se pueden comprar acciones de esos bancos y van a participar de esas rentabilidades maravillosas que en realidad para el accionista, y además el accionista precisa rentabilidad también para reinvertir en el país, para los elevados requerimientos de capital que tenés. ¿Y sabés qué? Varios bancos en Uruguay hace años que ni siquiera distribuyen dividendos al accionista. Valeria. Yo en realidad le preguntaría más allá de toda la explicación que obviamente es muy técnica, digamos, y intentando entender, a los bancos en Uruguay no les va mal, ¿no? O sea, como primer consulta, no les va mal. Hay una realidad que han bajado exponencialmente la cantidad de trabajadores, lo decían, de hecho la pandemia ayudó a disminuir aún más no solo en lo que tiene que ver con los bancos, sino también financieras y todos los que están incluidos en este contexto, que disminuían. Ellos hablaban de algunos miles de puestos de trabajo que se habían perdido post-pandemia, no habían regresado. Está claro que ningún banco en Uruguay pierde, que ganancias no serán quizá de la forma que la reflejan los trabajadores, pero obviamente hay números muy favorables. Yo leía lo que eran las propuestas de ustedes y en realidad la mayoría eran en la incidencia de pérdida de beneficios que tienen los trabajadores, ¿no? Se enmarcaba mucho en cobran por esto, tienen este beneficio, se enumeraban distintos beneficios que tenían los bancarios, que en realidad no era que ganaban más porque fueran trabajadores sumamente eficientes, sino que muchos tenían que ver con la antigüedad y sí, tienen beneficios que no tienen otros trabajadores. En realidad gran parte de su sueldo estaba vinculado a los años de trabajo, que iba como aumentando, ¿no? La antigüedad, a eso iba yo con, de alguna manera, bueno, los derechos que tienen adquiridos. Sí, claro, ¿no? o sea, son beneficios que tienen muchísimos años. Pero en realidad mi consulta es, si ustedes entienden que la vía no es alcanzar ese 4% de aporte que plantean los trabajadores, ¿cuál sería la vía para poder resolver el problema financiero que tiene la Caja? ¿Solo desde el lado de los trabajadores? A ver, varias cosas. Punto número uno, yo no sé si todos los bancos ganan plata, ¿tá? Y no a todos les va igual de bien. A algunos les va bien. Yo acabo de decirte, hay bancos que hace años que no distribuyen dividendos al accionista. Así que, y los accionistas en general no están contentos con la rentabilidad de la banca uruguaya, ¿sí? Ojalá a los bancos les fuera re bien y vinieran mucho más bancos y se contratara mucha más gente. Y la verdad que el tener una banca fuerte tiene mucho más beneficios, o sea, de lo que es evidente, ¿sí? La inclusión financiera de la bancarización hasta para la atracción de inversiones. O sea, la rentabilidad de los bancos en Uruguay, por más que son muchos dólares, es magra.
Es magra en el contexto internacional y es muy magra para los accionistas. Y no todos los bancos, todos los bancos son sólidos y bien capitalizados, pero no todos ganan plata. Nosotros hicimos un comunicado, la Asociación de Bancos, a sus colaboradores y eso se hizo público. Yo ahora sé a lo que tú te referís. En ese comunicado no estaban detallados los beneficios, pero voy a ir a eso. Nosotros lo que sí estamos diciendo es, cuando tú tenés enorme rigidez laboral, eso atenta contra el empleo. ¿A qué le llaman qué incluís en rigidez laboral? Muchísimas restricciones para decidir temas relativos al personal, ¿sí? Enormes. Y, por ejemplo, en los convenios colectivos... O sea, un sindicato muy fuerte. No solo un sindicato fuerte, porque un sindicato fuerte muchas veces no es por un sindicato fuerte, es por la rigidez laboral que hay. Hay situaciones hoy que fueron pactadas hace muchísimos años cuando el mundo era diferente. Entonces, para ir concretamente a lo que ustedes dijeron, hoy hay dos tipos de compensación que por el solo pasaje del tiempo aumentan, ¿sí? Es real, eso es real lo que se publicó. La prima por antigüedad. Hay uno que es prima por antigüedad, sí, y otro que es escalas. Entonces, por el paso del tiempo, hay personas que tienen sobresueldos altísimos por el mero paso del tiempo. Entonces, son quizás, la mayor parte de los trabajadores bancarios son excelentes, trabajan bien, o sea, no estamos personalizando esto, simplemente diciendo ¿cuál es el incentivo de que me esfuerce o no me esfuerce, haga bien el trabajo o haga mal el trabajo? Todos los años gano más, independientemente de lo que yo haga. Eso no es un buen incentivo. Además, hoy nos pasa que hay personas que quizás son de edad más avanzada, o sea, 40, 50, 60 años en los bancos, que de golpe hacen tareas rutinarias, pero por el mero paso del tiempo tienen un sobresueldo enorme. Y esas personas se van a quedar trabajando más años. O sea, claramente, tener personas haciendo tareas rutinarias con sueldos que no están acordes a las tareas que hacen es una rigidez laboral importante. Por ejemplo, otro beneficio que decían, de otra época, a los 25 años de antigüedad, tenés 90 días de licencia. Y como ese te puedo nombrar varios beneficios. Entonces, un poco el planteo de la Asociación de Bancos, y no quiero abundar mucho más, porque con AEU tenemos una relación, pero excelente, un diálogo excelente, y es bien clásico de Uruguay, donde las cosas se hablan y se conversan y se tratan de sacar adelante, más lento, pero muy conversado. Y lo que estamos diciendo es, el sistema actual atenta contra el empleo. La caída de empleo es consecuencia de la rigidez y los costos laborales. Si alguien gana mucho porque es tremendamente productivo, bienvenido y eso pasa. Pero el problema que tú tenés es que por el solo paso del reloj, tú tenés sobresueldos altísimos. Bien. Ahora, y eso atenta contra el eso... empleo. Y por eso necesitamos ayornar las relaciones laborales al mundo de hoy por el bien de todos. Perdóname. No, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Pero la pregunta sería, bueno, adecuando eso, ¿no? Es decir, eliminando todos esos beneficios de otrora. No eliminándolos, ayornando. Ayornando, o sea, como sea que le quieran poner. Respetando los beneficios que hay hoy. Nadie habla de bajar sueldos. ¿Salva el déficit de la caja bancaria? No, pero eso es muy importante para que no se sigan perdiendo puestos de trabajo. Bien. ¿Lo profundizamos después de la pausa? Por supuesto. Bien. Muchas gracias, Bárbara. Ya venimos, ¿eh?